No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche por Vox Platinum. Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Buenas noches a todos, hoy es martes 16 de marzo de 2021 y estamos iniciando la tercera emisión de Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Buenas noches, Yavín, ¿cómo estás? Hola, Leslie, muy bien, muchas gracias, muy emocionado, muy contento y muy interesado por el tema que vamos a ver hoy, la colonia obrera con Leslie Mercado, que nos va a platicar. Bueno, pero antes vamos a agradecer a Ash Tabay, que es la directora de la estación Vox Platinum, y a Eduardo Rodríguez, nuestro productor. Muchas gracias por todo su apoyo. Y también queremos agradecer a todos los que nos han estado escuchando, a todos por sus comentarios, a los amorosos de Clio, a nuestros amigos, mi amiga Clau, su hijo Diego. Nos están escuchando niños, también a mi primita Paola, a Tisha. Y muchas gracias, queridos amigos y familia, por todos sus comentarios. Poco a poco vamos a irles saludando personalmente a lo largo de las emisiones. Y recuérdenos si quieren que les mandemos saludos o si quieren alguna canción o algún tema en especial. Nuestras redes sociales son Cuaderno en Blanco, búsquenos en Instagram y en Facebook. Y ahí pueden hacernos comentarios, pueden sugerirnos temas y también canciones, por supuesto. Bueno, pues y vamos pues, a... sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Leslie, que nos va a hablar sobre la colonia obrera, que es un tema pues bastante interesante y una investigación muy amplia, mi querida Leslie. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yarin. Pues sí, la verdad es que es demasiado amplio y cuando estaba yo seleccionando los temas para el programa, híjole, pues hay cosas que me quedé sin comentar, pero bueno, traté de poner todo lo más importante y bueno, esta investigación es resultado de un libro que hicimos para la delegación Cuauhtémoc junto con Palabra de Clio y la verdad es que fue muy enriquecedora, es una de mis favoritas. Recorrí como un año la colonia obrera, de hecho cuando estaba embarazada ni sabía, ahí andaba y me encontré con gente maravillosa y de verdad que marcó mucho mi trayectoria en la investigación. Y bueno, pues ya entremos en materia. Esta emblemática colonia fue fundada en los terrenos que correspondían al potrero del Cuartelito. Potreros eran extensiones de tierras que pertenecían al Ayuntamiento de la Ciudad de México y se encontraban en los límites de la ciudad, ¿no? Bueno, esto era alrededor del centro. Dicen que se llamaba Cuartelito porque pudo haber sido un fortín con algún tipo de guarnición militar, eso es lo que se señala en algunos libros. Encontramos un plano oficial de la Ciudad de México realizado por la Comisión de Saneamiento y Desagüe que dice que entre 1869 y 1890 todavía están los llanos. No hay traza urbana, pero está la calzada San Antonio Abad, que es una de los límites de la hoy colonia obrera y es una de las vías más antiguas de la ciudad, que era una de las 3 entradas que tenía por tierra la Gran Tenochtitlan. Entonces este barrio fue el primer punto alrededor de la isla en donde los aztecas descansaban durante su trayecto. O sea, tiene demasiada antigüedad. Y bueno, el ayuntamiento arrendaba sus potreros, estos pedazos de tierra. Fui al archivo histórico del Distrito Federal y hay un documento que señala al señor Juan Luna como arrendatario del Cuartelito y después a los señores Estanislao y Joaquín Flores. Hubo una ley de desamortización en 1856 donde los arrendatarios podían adquirir los derechos de adjudicación de los terrenos y hubo un juicio, pero no pudieron estos señores Flores. El ayuntamiento ganó el juicio y los remató y los que lo compraron fueron el señor Antonio Escandón y Francisco Villavicencio. Entonces, a partir de julio de 1872 se firmó un convenio y entonces ya fueron ya dueños del Cuartelito, ya del ayuntamiento pasaron a ser ellos los dueños. Y bueno, en 1899 los propietarios, que también eran los que mencioné,
pero a ellos se le sumaron los hermanos Artigas y Alejandro Romero. Pretendían ya la formación de una colonia, y entonces empezaron a trazar calles y a vender lotes sin tener la autorización debida. Y entonces el 17 de febrero de 1899 la Comisión de Obras Públicas informa que la situación de la venta del fraccionamiento no tiene permiso, que no se han solicitado los permisos, y entonces no se puede establecer la colonia porque no se le pueden brindar todavía los servicios que harían a una colonia habitable, los servicios municipales. Entonces se pusieron avisos que yo encontré ahí, las hojitas, donde decían que no se había autorizado la creación de ninguna colonia y que no compraran por favor esos lotes. Sin embargo, los lotes se vendieron porque, sobre todo de personas con bajos recursos. Y entonces en un informe que encontré de las colonias del Distrito Federal, que está publicado en el Boletín Municipal de 1909, se señala que la colonia del Cuartelito, o colonia Escandón, que así se le conocía en ese tiempo, fue proyectada sin autorizarse, y entonces no iba a ser ni urbanizada ni recibida. 20 años después, en 1930, en ese informe sobre las colonias de la Ciudad de México, cuando ya el jefe de departamento del Distrito Federal era José Manuel Puig, afirmaba que ya se le empezaba a conocer como colonia obrera, y decía, voy a citarlo a él: esta zona es una de las vergüenzas de México por todos los conceptos, y es uno de los problemas más serios que hoy se tienen por haberse permitido que en una zona tan céntrica de la ciudad se fraccionaran terrenos en las peores condiciones y sin ningún servicio de urbanización. Realmente es la colonia más abandonada a pesar de ser próxima al centro, y no se pueden iniciar los servicios de obras públicas ni comunicaciones. Entonces se acusó a los fraccionadores que los utilizó estos terrenos para enriquecerse porque fueron comprados a precios en remates irrisorios y no se invirtió para hacer una colonia habitable, sino que los vendieron en lotes y fueron muy caros, ¿no? En esos tiempos también la gente de mayores recursos empezó a salir del centro de la ciudad, ya no habitaban esas colonias, sino que se instalaron los fraccionamientos que se fueron abriendo, y las clases bajas se quedaron en las viejas zonas cercanas al centro de la ciudad. Y también ocupando sucios vecindarios se empezaron a edificar vecindades. De hecho, yo encontré una tesis donde están ahí los primeros lotes. Es una tesis de arquitectura en la UNAM, donde se resumen cómo fueron los primeros lotes, cómo se vendieron, cómo se programaron, cómo se proyectaron esas vecindades, ¿no? Había el quinto patio, digo, por la maldita vecindad que al ratito vamos a hablar, pero sí se proyectaban cuántos patios había, qué personas estaban en cada patio. Bueno, había mucha información. Las personas se fueron acomodando después, digo, en la tesis no decía exactamente qué tipo de personas, pero así se fueron proyectando. Y bueno, entonces en este contexto, sin urbanización, con unos lotes que fueron vendidos a personas de escasos recursos, nace ya la colonia obrera. Y ahí empezaron a establecerse negocios como imprentas, maquiladoras, pequeños talleres de reparación, soldadores, plomeros, tiendas y comercios. Y también se ubicaban medianas industrias. En la década de los 20 ya estaba integrada casi en su totalidad. Y entonces su estructura urbana fue reticular, delimitada por las calles de Chimalpopoca al norte, el eje central Lázaro Cárdenas al poniente, José Peón Contreras al sur, y al oriente la calzada San Antonio Abad, y la atraviesan dos diagonales, José Tecuella y diagonal 20 de noviembre. Y bueno, esta colonia tiene una extensión total de 156 hectáreas, 109 manzanas, y sus calles hacen un área total de 41 hectáreas. La traza es de estilo afrancesado, se reticuló por manzanas y se dispuso que hubiera glorietas que dieron identidad a la zona. Y hicieron un estilo pancupé que Yavi nos puede explicar mejor. El pancupé es cuando en la esquina se corta en diagonal la esquina y no hay propiamente esquina, entonces tenemos 4 diagonales en el cruce de calles. Incluso ahí se pueden estacionar los carros también. Muchas gracias, Yavin. Entonces, bueno, en el siguiente bloque vamos a ver cómo fueron llegando los servicios a esta colonia. Pero ahorita quiero platicarles que con motivo de el Día de la Mujer, una amiga muy querida y admirada, que yo le digo porque para mí es una hermana, publicó uno de sus poemas, y yo le pedí que nos los compartiera para el programa, y ella muy amablemente accedió. Ella es Marcela Román,
estudió la carrera de comunicación en la UNAM, ha publicado diversos cuentos y poemas en muchas antologías, se ha presentado en foros y festivales nacionales e internacionales. Algunos de sus poemas han sido publicados y traducidos en la revista Samantaral Bhajna, no sé si lo pronuncié bien, de la India. Además es colega, es co-conductora del programa de radio Ser y Crecer, y su programa ha estado en altos niveles de rating, siempre. Tiene 3 poemarios en plaquete: Luna Gris, Tiempo de Muerte y Momentos Azules. Y ya se encuentra en prensa su poemario Y sin embargo estás. Es una mujer llena de talentos, pero además con una gran calidad humana. Y bueno, sin más preámbulos, los dejamos con Marcela Román. Buenas noches, es un placer compartir con todas y todos ustedes en este excelente programa, Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Muchas gracias por la invitación y por esta presentación, mi querida Leslie, mi querido Yavin. A continuación les comparto un poema de mi poemario Momentos Azules. Momento 7. Recordé la calle donde me arrebataron los sentidos, donde mis sueños los trocaron en pesadillas, donde cada madrugada mueren las golondrinas. Nunca preguntaron por mi sed, por mi hambre, por mi amor. A nadie dolieron mis heridas, mis fracturas, mis abusos. Nadie supo que de día, tarde y noche se rompía mi cristal. Sonreía para no ser mutilada y que el festín de esos cuervos no zanjara más mis anhelos. Con la espera se enlutó mi cuerpo hasta ser un despojo. Abrí mis ventanales y miré ese cielo azul que me cegó en un instante. Un latigazo de aire gélido enmudeció mi oído. Lágrimas carmesí rodaron por mis dedos. El sol irradió la noche y la luna besó mi vientre. Como paloma, extendí las alas. Por fin pude ser libre. Muchas gracias y recuerden, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Wow, es que llega al fondo del corazón, es profundamente conmovedor, profundamente duro. cierto. Marcela sabe tocar las fibras más profundas. Muchas gracias por compartirnos tu arte y tu talento, Marcela. Muchas gracias, querida Marcela. Y bueno, pues ahorita les vamos a dejar con una canción, elección de Marcela, Que ya viví, que ya te vas, de Silvio Rodríguez, 1980. Regresamos, estás en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche. Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Vida cotidiana, cultura, anécdotas, movimientos sociales, deportes, cine y música. Todo eso y más forma parte del maravilloso mundo de la historia. Acompáñanos a descubrirlo. Seguimos en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Regresamos, amigos, seguimos en Cuaderno en Blanco, transmitiendo desde Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Por cierto, que olvidé decir que el álbum de la canción Que ya viví, que ya te vas, de Silvio Rodríguez, es Rabo de Nube. Y continuamos con nuestra querida Leslie Revilla, que nos sigue hablando de la colonia obrera. Adelante, Leslie, por favor. Bueno, vamos a hablar de los servicios. Logré entrevistar a muchas personas que estuvieron desde el inicio de la colonia. Y eso fue maravilloso. Había un grupo de señores mayores, como de 80 años. Esta investigación la hice en 2014. Hace casi ya 7 años, ¿sí? Entonces me platicaban de los inicios y fue muy, muy enriquecedor. Y bueno, esto lo conjunté con los planos que encontré, con los avisos. Entonces, la urbanización era muy defectuosa. No había luz, agua entubada, ni drenaje, ni pavimento. Existían solo 8 pozos para todos los vecinos. Y no había servicio público. Por falta de obras de drenaje, tampoco las aguas pluviales tenían salida y se formaban bastantes charcos, ¿no? Los servicios fueron llegando de manera paulatina a la colonia. En la década de los 30 había muy poco alumbrado público, solo en las calles principales. Por esa época también nos platica un vecino, el señor Salvador Mendiola, que ojalá que nos escuche, que el gobierno instaló una bomba de agua potable en la esquina de 5 de febrero y Antonio Solís, y ahí acudían los vecinos a abastecerse de líquido.
Algunos señores transportaban el agua en botes atoleros, y vendían un viaje de agua en 3 centavos. Wow. Había carros de la basura que eran carretones de mulitas con caja de madera para la basura, y la conducía un arriero y también tenía su ayudante. Muchos terrenos de la colonia eran depósitos de basura también. Y había muchas zanjas porque se preparaba la instalación del drenaje, pero tardó en llegar. Vimos muchas fotos también en el archivo histórico donde están las zanjas. Las calles fueron pavimentadas hasta finales de los años 40, principios de los 50. Los primeros servicios que se instalaron fueron deficientes y no llegaron a toda la colonia. El señor Roberto Correa, otro vecino de la colonia, dice que hizo su contrato de luz entre 1952 y 1954. Y para 1955 los vecinos dicen que ya contaban todos con los servicios, ¿no? Pero también se quejaban que hasta la fecha, que es en 2014, el alumbrado público era muy deficiente todavía. Bueno, el nombre de la colonia obrera. Hay varias versiones, realmente no encontré una así que tuviera las fuentes fidedignas de que esa era. Se habla que al mismo tiempo que la colonia fue creciendo, llegaron fábricas, talleres. También coincide con el auge del movimiento obrero urbano, y algunos vecinos dicen que en esta colonia se creó el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Otra versión dice que este territorio fue invadido en el periodo postrevolucionario por algunos viejos combatientes revolucionarios que además eran obreros desempleados y formaban el Ejército Rojo. Pero les digo, son versiones, no hay algo que nos diga. Algunos empresarios que participaron en la creación de los primeros conjuntos de viviendas de la colonia hicieron unas publicidades que decían que todo obrero que dedicara unos años al trabajo podía hacerse de un patrimonio en estos barrios, y había fotos, ¿no?, de un trabajador con su sombrero, sonriendo y sosteniendo su caja de herramientas, despidiéndose de la familia en una casita, ¿no? Y entonces decían viviendas pensadas para la familia mexicana. Pero el bienestar realmente tardó mucho en llegar. Entonces, pues muchos compraron terrenos, otros compraron ya viviendas construidas, otros llegaron a rentar en vecindades. Era una colonia de gente pobre que construía las casas como podían. Había pocas casas de ladrillo. Al principio, pues las condiciones eran muy deplorables. Cada quien levantó su casa como pudo. Había chozas, laberintos, había aglomeraciones, las condiciones de higiene eran pésimas. Muchos lotes sin construir y sin bardar que eran utilizados como excusazos. La población de la colonia iba aumentando a pesar de todo ello. Para 1924 se contaba con 25,000 habitantes aproximadamente. Y hay una nota del periódico Excelsior que encontré que decía que vivían como los hombres de las cavernas en la edad de piedra, pero con mucha menos higiene que aquellos. Está en Excelsior. En el Fondo de Salubridad también decía que era una de las vergüenzas de la Ciudad de México, que hasta el olor era muy pestilente. La nomenclatura de las calles cambió a personajes famosos, pero realmente también decían, pero ¿por qué no les pusieron nombres como de obreros, no? Pero se pensó en ponerle más bien Colonia de los Intelectuales, pero quedó como Colonia Obrera. De acuerdo con el INEGI, ya en 1990 la colonia contaba con más de 40,000 habitantes y el 44% de la población era económicamente activa. Es uno de los barrios más populares de la Ciudad de México. Durante todo el siglo XX fue sufriendo cambios importantes y pasó a ser de una zona de condiciones insalubres a un símbolo de trabajo, esfuerzo y superación constante de sus habitantes, que lograron hacer de la colonia un lugar digno para vivir con sus familias. Tan representativa es esta colonia dentro de la Ciudad de México que algunas películas, han tenido como locación la colonia obrera. Algunas películas que se han filmado son Lola, de Mariano Varo, con Leticia Guijara, en 1989, Espinas, de Julio César Estrada, en el 2003, y más recientemente Besos de Azúcar, de Carlos Cuarón, en el 2014. Hoy, en el pleno siglo XXI, ya 100 años de su fundación, como colonia obrera nos encontramos con un panorama ya muy cambiado. Ya hay muchas casas habitación con locales comerciales, ya quedaron atrás los años de la vida nocturna, que pronto vamos, espérense, porque vamos a hablar de todos los cabarets. Ahora hay una zona roja que llaman a ellos por Calzada Tlalpan, y ha tendido a disminuir las viviendas para ver más comercios, más zonas comerciales.
Pese a la situación de inseguridad, y bueno, esta es una anotación mía, la gente es muy amable, se siente un buen ambiente, aunque muchos dicen que antes en las calles se reunían para las posadas, bueno, ahorita, bueno, todos en confinamiento, ¿no? Pero que hubo un tiempo de tradiciones, que ponían ofrendas, o sea, los vecinos eran muy cooperativos, y de pronto esas tradiciones se fueron perdiendo. Hay un centro comunitario que se llama Frida Kahlo, hay otro centro cultural de la infancia. Ha habido esfuerzos por impulsar el arte, la cultura entre los habitantes. Está también el Rincón Zapatista y la Cafetería Comandante Ramona, donde se pueden adquirir distintos libros y objetos relacionados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí también se organizan conciertos en mesas redondas, ¿no? Entonces esa toda es la visión actual de la colonia obrera. Bueno, tendría que ir ya a actualizar estos últimos 6 años, que ojalá pueda. Y vamos a una canción. Primero quiero felicitar a mi papá Arturo, porque ayer fue su cumpleaños. Papi, que Dios te bendiga siempre, que te dé mucha salud, que te dé toda esa tenacidad, que sigas escribiendo, que sigas compartiendo tus maravillosos escritos, tus cuentos, tus poemas, esa sensibilidad que tienes. Te quiero, te admiro mucho, siempre vas a poder contar conmigo. Aquí están tus mañanitas y de verdad espero que nos estés escuchando, porque te quiero, te admiro y gracias. Gracias, papito. Gracias por tanto. Que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre. Ay. Bueno, y además, te voy a dedicar una canción que no sé si te acuerdas que alguna vez te canté. De Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, de 1991. Pachuco. Esta canción es para mi papá y también porque nos va introduciendo al ambiente de los años 40, 50 de la colonia obrera. Bueno, vamos con la canción. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leslie Revilla. Y yo soy Yavin Silva. Y estamos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Estás en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Regresamos otra vez a Cuaderno en Blanco para seguir escuchando la historia de la colonia obrera, y Leslie nos tiene prometidos la historia de los cabarets que todos estamos esperando. Todos. Entonces, adelante, Leslie, por favor, continúa. Antes de ir a los cabarets, vamos al patrimonio cultural. Yo creo que las personas que constantemente pasan por Calzada Tlalpan, la Calzada San Antonio Abad, en el número 121 está el edificio Galas de México, que desde hace más de 100 años es una fábrica de calendario y cromos publicitarios. Antes de ser una fábrica fue la estación de ferrocarril México-Tlalpan. Eso no lo sabía. El fundador de Galas fue un empresario español, Santiago Galas, quien llegó a México a los 15 años y trabajó como empleado de comercio. En 1903 se compró una pequeña imprenta en la colonia obrera y la impulsó hasta convertirla en una gran industria litográfica que se llama Galas de México S.A. y que fue solo una de las grandes empresas que fundó y tuvo sucursales en Venezuela, Colombia y en España. En 1960 Galas de México, es una larga historia, pero estoy resumiendo, se consolidó como el más reconocido impresor de empaques e imágenes publicitarias para el comercio e industria general de México. Se expandió a Centroamérica, Cuba, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Y en 1976 fue comprada por el grupo Carso de Carlos Slim. En 2008 fue adquirida por el grupo Convertidor Industrial de la familia Cury. En 2010 inició una etapa de modernización. Este edificio resulta emblemático para los vecinos de la colonia obrera porque muchos relatan haber trabajado allí, incluso vivir en la colonia porque trabajaban ahí, entonces se cambiaron. Actualmente el edificio es considerado patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y vamos a otro tema que también me encanta, muy interesante. Tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Fernando Ochoa Bernal, que en ese tiempo era el director del Hospital Nacional Homeopático. Entonces, este edificio está ubicado en el número 135 de la calle 5 de febrero. Y su historia va de la mano con la historia de la medicina en México.
Esta institución se encuentra cumpliendo 128 años porque inició sus actividades en 1893, ya como hospital homeopático. Pero el edificio tiene mayor antigüedad. Se dice que antes se le conocía como el Viejo Polvorín porque era un depósito de armas y también se le acondicionó como lazareto para pacientes con tifo antes de ser el hospital homeopático. Fue el primer hospital homeopático en el mundo que tuvo apoyo gubernamental. Esto fue posible porque Carmelita Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz, que era entonces presidente, era fiel seguidora de la homeopatía e incluso la llevaba a la práctica en ocasiones. Por ello Porfirio Díaz, que sufría desde 1870 de una fístula en la fosa ilíaca derecha y tenía molestias recurrentes en el muslo y la pierna, provocadas por antiguas heridas de bala, fue tratado por los mejores médicos de la época y no tenía resultados. Entonces fue atendido por el doctor Joaquín Segura y Pesado, que fue el primer pilar de la homeopatía en México. Y en esa época ya estaba avanzada la práctica homeopática. El general Díaz quedó admirado por el método del doctor y se curó en 3 meses y 3 semanas. Con colaboración del doctor Ignacio Fernández, hablaron al presidente sobre la intención de fundar una escuela y un albergue para difundir la medicina homeopática. La tesorería de la beneficencia pública, dependiente del despacho de gobernación, se le compra al señor Antonio Escandón el terreno al sur de la ciudad y se construye. Aunque el hospital empezó sus labores en julio de 1893, la inauguración oficial fue el 15 de julio de 1894. Ahí acudieron los más distinguidos miembros de gobierno. Desde los primeros meses hubo gran resultado de su buen funcionamiento. Se publicaban en la revista La Homeopatía, que era un periódico mensual de la Sociedad Hahnemann. En septiembre de 1893 dice que ya están ocupadas 48 camas y para el segundo semestre de actividad se reportan 10.449 consultas y 313 ingresos con una mortalidad del 9%. En sus primeros años la Escuela Nacional de Homeopatía hizo ahí su actividad académica. En 1901 pasó a ser parte de la beneficencia pública. Tuvo algunas amenazas de desaparición por parte de gobiernos postrevolucionarios, pero subsistió. Y en 1944 pasó a ser institución fundadora de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y en 1947 pasó a cobrar cuotas de recuperación, pero en realidad son muy pequeñas. El sismo de 1985 dañó severamente el edificio principal, que fue demolido en 1991. En agosto de 2008, se cerró completamente y apenas en enero de 2013, tenía poco cuando yo fui, se reabrió para dar consulta externa. En esa época costaba 76 pesos la consulta y el tratamiento, ya iba a consulta y tratamiento. No sé ahora cuánto cueste, pero también cuando fui me enseñaron que tiene una área de enseñanza y de investigación. Pero bueno, se necesitan inversiones. Pero de verdad para mí la medicina homeopática resulta maravillosa, me ha funcionado mucho. A mi papá lo acaba de curar en una semana de un dolor fuertísimo de la ciática y de unos problemillas de próstata. Pero de verdad es muy buena y si ustedes quieren que les recomiende a un excelente homeópata, escríbanme por las redes sociales y de verdad que yo se los puedo recomendar. Es el doctor Francisco Zamora y ya yo les daré más datos. Bueno, hay un área, regresando al hospital, que conserva su estilo, que no se derrumbó, y se dice que en ella estuvo Francisco I. Madero, porque hay una fotografía de él que parece que es el dentro del hospital, pero el director del hospital me dijo que no nos podía confirmar la información, pero de hecho se conserva el lugar y ahí hay un auditorio. Otro patrimonio cultural es la parroquia San José de los Obreros, que a principios del siglo XX era un jacalón con tabique ligero y la fueron recubriendo. Le pertenecía a la Sociedad de San José y la dirigían los sacerdotes josefinos. Ahorita es un templo muy valioso por su estilo arquitectónico. Fue edificado por el ingeniero Miguel Rebolledo con cimientos, muros, columnas y techos de concreto armado. Su fachada se compone de 3 ejes verticales y 3 horizontales con 2 torres que presentan un estilo compuesto predominando el post-barroco. Al interior del templo lucen diversas esculturas que representan el bien sobre el mal, y en la parte alta predominan vitrales con paisajes bíblicos. El estilo del templo es compuesto, tiene una ornamentación cuidada y detallada, maderas preciosas en los confesionarios
y puertas del nártex general, hojas de oro en elementos puntuales y pintura blanca en columnas y traves. Entonces, bueno, es una iglesia muy bonita, es muy elegante y además es un punto de unión y reunión entre los habitantes de la colonia. Les digo que todavía cuando yo hice esta investigación, la gente terminando la misa se quedaba ahí afuera, hacían grupitos, había gente ahí jugando dominó enfrente. La iglesia era un centro. Espero, bueno, después de este confinamiento que vuelva a ser, ¿no? Voy a hablar rápido de algunos comercios de tradición como la panadería El Pilar, la panadería Vista Alegre, el restaurante La Aurora, la tienda de La Blanca, la dulcería La Giralda, la arena Progreso, que era una arena de box. El primer Aurrera de México se inauguró en la colonia obrera en diciembre de 1958, ubicado entre las calles de Bolívar y Lucas Alamán. Entonces, un dato peculiar es que nunca ha tenido un mercado, tiene un tianguis fijo en la calle de Bolívar, que es el de tradición, ¿no? Y bueno, también muchas fábricas, estaban el Cine Coloso y Estrella, tenía una capacidad para 5.500 personas, el Cine Coloso era muy muy grande. Ahí fue inaugurado en 1938 con la proyección de Blancanieves y fue derrumbado en la década de los 70 y hasta 2014 hubo una feria de juegos mecánicos que yo algún día fui. Y el Cine Estrella estaba en la calle de Lucas Alamán, era un cine familiar. Dicen que la gente dejó de ir, por eso lo cerraron, dicen los vecinos. Algunas personas recuerdan haber visto películas tanto del cine nacional como internacional y los precios iban de los 70 centavos a unos 50. Entonces, bueno, vamos a pasar a una cápsula con nuestro colaborador, Raimundo Casanova, del cual nos va a hablar Yavín. Nuestro querido Ray es licenciado en Educación Física por la ESEF, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pasante en la maestría en Historia por la FIL de la UNAM, es presidente honorario de la Asociación de Historiadores Mexicanos Palabra de Clio y es director de la revista Diacronías de Divulgación Histórica. Y pues sin más, vamos a la cápsula de nuestro querido Ray, Pinceladas de Historia. Regresamos. Empezamos esta serie de pinceladas de la historia con uno de los personajes más controvertidos de la Guerra de Independencia, iniciada en 1810 por el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Nos referimos a Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, conocido llanamente como Agustín de Iturbide. Nuestro personaje nació en la antigua Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Hijo de José Joaquín de Iturbide y María Josefa Aramburu. A los 15 años dejó sus estudios para dedicarse a la administración de una hacienda de sus padres. Al cumplir 17 años se integró al ejército bajo las órdenes del conde de Rull. Ya en 1810, cuando contaba con 27 años, tuvo lugar el levantamiento independentista del que nuestro personaje escribió en sus memorias de Liorna, Italia, y que fueron posteriormente impresas en Londres durante su peregrinar por Europa después de haber sido exiliado de México. Y es de este documento del que haremos una serie de presentaciones un tanto dramáticas para resaltar la forma de pensar de Agustín de Iturbide. Empezamos en voz de Iturbide. Mis memorias son dirigidas al pueblo. Miren ustedes, en 1810, el cura Hidalgo inició su movimiento armado cuando era yo un simple subalterno y me ofreció el ascenderme al rango de teniente coronel, cosa que rechacé, pero no cesó de tratar de tentarme. En octubre de ese año me prometió que las haciendas de mi padre y de mi familia no serían tocadas por la barbarie que se había desatado si me mantenía neutral, me alejaba del rey y no participaba en ningún bando. Esta fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Le respondí que mi cuerpo y alma se encontraban al servicio de la corona y que todos aquellos que la traicionaran eran unos cobardes. Así que tomé las armas y nos agarramos a balazos contra los independentistas, pero con el fin de servir al rey y a los americanos, y no buscando un beneficio personal. En la guerra me sentía como pez en el agua, era feliz atacando, y la buena fortuna siempre estuvo de mi lado en la mayor parte de las batallas en que participé.
La victoria fue compañera inseparable de las tropas que mandé. Hicimos correr a los enemigos, y en muchas ocasiones éramos menos que ellos, y aún así teníamos el valor suficiente para derrotarlos. Después de haber hecho huir a los independentistas durante 6 años de triunfo tras triunfo, en 1816 ya era el jefe de las provincias de Guanajuato y Valladolid, y el llamado Ejército del Norte. Es de suponer que tal cantidad de éxitos me atrajeron envidias y falsas acusaciones. Por estas razones, en el mismo año me tuve que retirar de la lucha armada. Son estas líneas una lectura de las ideas que expresó Agustín de Iturbide en sus Memorias de Liorna, Italia, y que sean útiles como un antecedente para estudiar mucho más a profundidad a este tan importante personaje de la historia del México independentista. Saludos muchachos, estamos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribimos todos, ustedes y nosotros. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, querido Ray, estuvo súper interesante la cápsula, ya queremos saber más del tema. Y bueno, vamos a mandar a la canción que nos sugiere mi querido Ray, que nos recomienda. Se llama Come Together, de Ike y Tina Turner, de 1970. Regresamos. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche por Vox Platinum. Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Seguimos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Regresamos a Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú, transmitiendo desde Vox Platinum. Enamorando tus sentidos. Eso. Muy bien, mi querida Leslie, muchas gracias. Está muy interesante esto de la colonia obrera. ¿Ya quieres ir a los cabarets? Ya queremos ir a los cabarets. Pero por primero favor. vamos a pasar por la escuela. Hay muchas escuelas, digo, recorrí todas, enumeré privadas y públicas, pero la que me llamó más la atención fue la escuela primaria Francisco Giner de los Ríos, que es la más antigua de la zona, inaugurada en 1932 y ha sido símbolo de los cambios educativos de la época. De hecho, fue un nuevo modelo diseñado por Narciso Bassols, que era el ministro de Educación, y el arquitecto Juan O'Gorman. Y entonces, este centro educativo tenía espacios interiores dedicados a murales de artistas nacionales. Wow, esa fue una innovación en la educación. Y entonces hubo murales creados por un intelectual español llamado Gabriel García Maroto. El conjunto pictórico fue realizado con la técnica del fresco sobre muro directo y constaba de 7 tableros distribuidos en la planta baja, en el cubo de la escalera y el primer piso del edificio, pero cada uno mostraba distintas realidades. Había personajes, cada mural tenía personajes y diversos temas: el pasado, el presente, el trabajo, la escuela, la unión familiar, la enseñanza, la lucha social, la pobreza, la religión, el futuro prometedor, la construcción de la nueva nación. Entonces, desafortunadamente, en fechas recientes remodelaron la escuela, y como los murales estaban deteriorados por la humedad, es que esto es doloroso, y había manchas de comida, mutilación por golpes de los niños, escurrimiento de pintura y salitre, fueron retirados. Ay, no. Sí. Triste. Y se convirtió en otro proyecto educativo ya sin murales, pero sí fue muy doloroso saberlo. Vamos a hablar también de los hijos ilustres de la colonia obrera, que son Héctor Suárez, que alguna vez platicó que él creció en la colonia obrera y que para él fue determinante el haber convivido y crecido en ese barrio para su carrera de actor. También Javier Solís, de hecho, conoció a una de sus esposas, bueno, no sé cuántas, pero en una de las panaderías, y los vecinos saben como más chismes. Y Vicente Saldívar, el zurdo de oro, que fue boxeador, ¿no? Si quieren saber más información de estos personajes, consulten el libro en palabradecliva.com, y nosotros vamos a compartir el link esta semana en Cuaderno en Blanco. Bueno, por fin ya vi. Llegamos, los ya cabarets, por fin. las pulquerías y cantinas que marcaron época en la colonia obrera. En la década de los 50 se vivió el esplendor de los centros nocturnos en todo el Distrito Federal, pero principalmente, también en la colonia obrera. Se daban cita para bailar al ritmo de los grupos más afamados de la época.
Estos escenarios lanzaron a la fama a músicos, cantantes, bailarines. También eran nacidos visitantes políticos, artistas, intelectuales. Y llegaban y compraban fichas y bebían, bailaban sin prejuicios, ¿no? Vamos a ver uno de los cabarets más renombrados de la época. El Quinto Patio. Aquí dicen que se llegó a presentar el actor Emilio Tuero y la Sonora Matancera. Se aprovechó para bautizarlo como el Quinto Patio por el éxito de la canción El Quinto Patio, y se invitó a la inauguración a Emilio Tuero, a López Moctezuma y a Ramón Gay. El Salón Colonia. Esta historia es fascinante. La familia Jara fundó este salón en los años 20. Ellos venían de Zacatecas, con mucho esfuerzo compraron los terrenos, y era un terreno muy grande. Primero era como un restaurante de comida, le pusieron columpios, sub y baja, volantín, y hasta había un ring de box. Pero quedó como centro de entretenimiento en fin de semana, y bueno, como para hacer días de campo. Eran los límites de la ciudad, estamos hablando de esas épocas, ¿no? Se vendía comida, quesadillas, sopes, nieve. Y al señor Enrique, que era el padre de la familia, se le ocurrió comprar un fonógrafo y lo puso a funcionar. Y la gente empezó a acudir a bailar. Se pidió cooperación por el éxito para comprar más discos, porque en ese tiempo eran bastante caros los discos de los fonógrafos, y se fue desarrollando la idea de cobrar por bailar las piezas, ¿no? Después se construyó ya en este lugar piso de cemento, y se le dio un lugar ya con piso de cemento, y se le dio el nombre de Salón Colonia, por la Colonia Obrera. Su inauguración fue el 15 de julio de 1922. Iba a inaugurarse a las 5 de la tarde, pero a las 3 de la tarde les cayó una granizada que tiró todo el techo del lugar. Pero esto no desalentó a la gente. Todos cooperaron, lo limpiaron, y la inauguración se dio con orquesta y todo en vivo. La fama del lugar fue creciendo y se fue acondicionando mejor como salón de baile, y ahí tocaron las orquestas más cotizadas del momento. Era el Salón de Baile de México, y subsistió por 80 años. O sea, wow. ya ahora no existe, pero 80 años. Barba Azul, ese todavía está, y nos tocó ir a conocerlo de viva voz, ¿no? Su decoración es fascinante, con paredes azules, llamas de infierno en relieve y cuerpos de mujeres voluptuosas, una escasa luz. Se divide como en dos áreas. Una área es con ficheras, yo no podía creerlo, me sentía en una película. Sigue habiendo bailarinas que fichan para bailar, y otra es como más de jóvenes, de hipsters, como para ver qué pasa aquí, ¿no? Los ritmos van desde el son cubano hasta la salsa. Hay muchos señores de tradición, de mediana edad, que ya tienen a sus ficheras favoritas y van a bailar. Se cuenta sobre el dueño del Barba Azul, el primer dueño, que era Don Juan. Lo cuentan los vecinos, que era un señor peloncito, con tez blanca, sombrerito, y era un señor que ayudaba ahí a las mujeres que trabajaban ahí, y las jubilaba y las protegía. Está ubicado en la calle Porfirio Parra, número 35, hasta donde yo sé todavía está. Creo que di la dirección mal del Barba Azul. El burro era el de la calle Porfirio Parra, perdón. Es que son muchos y tengo que recurrir a mis notitas porque luego sí se me va. Entonces, vamos con el burro, que fue un lugar muy famoso de su época. Fue inaugurado el 30 de marzo de 1934. Tuvo visitantes distinguidos como Alberto Martínez Resortes, Emilio Lindo Fernández, Arturo de Córdoba. Para celebrar sus 25 años se presentaron Agustín Lara y Chucho Martínez Gil. Fue clausurado varias veces, pero la definitiva fue en 1970 por el asesinato de un policía. Y bueno, voy a nombrar más porque ya no nos da tiempo. Yavin va a escribir un texto sobre la vida nocturna de los 50 al 2000 y espero que nos mencione más. Bueno, voy a hablar de otros, voy a nombrarlos: el Nopal, el Caballo Loco, el Mocambo, la Lechuza, que fue el más antiguo, el San Francisco, que después fue el Tío Sam, el Cielito Lindo, el Ratón, el Infierno, la Gloria, la Parranda, el Molino Rojo y el Rodeo, que dicen que llegó a cantar ahí Javier Solís, ¿no? También ha habido pulquerías, llegaron a haber 115 pulquerías. Ahorita la que está es el Salón Casino, que tiene 65 años, se niega a desaparecer. Ahí vienen jóvenes universitarios,
como antiguamente cuando antes de Ciudad Universitaria, la UNAM tenía esas instalaciones en el centro, venían a la cantina. Ahora también jóvenes universitarios se dan cita. La pulquería, también hay cantinas todavía. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Ya no les voy a platicar del sismo, pero bueno, hay varias experiencias ahí. Las costureras, lean el libro, los dejo picados. El territorio excluido, en palabra de Clio. Se los vamos a compartir y ya no pude hablar del sismo, pero bueno. Para cerrar el programa, bueno, yo agradezco mucho que nos hayan escuchado. Agradezco mucho haber escrito la historia con ustedes, y Yavin va a cerrar el programa porque queremos rendir un pequeño homenaje. Sí, queremos dedicar este programa a Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como el Sax, de La Maldita Vecindad, que desafortunadamente perdió la lucha pues frente al terrible COVID. Entonces, bueno, el rock mexicano y latinoamericano está de luto desde el día domingo, gracias a piezas como Kumbala, Pachuco, Pata de Perro, Solín. Sax será recordado por todas las generaciones de jóvenes inconformes con el sistema. De acuerdo con la Asociación de Autores y Compositores, Eulalio era originario de el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, en donde nació un 30 de octubre de 1968. Comenzó su trayectoria en la música siendo muy joven, destacó como parte de la orquesta juvenil, ahí en San Luis Potosí, y comenzó su formación como saxofonista, clarinetista y compositor. Gracias a su destacada actuación, comenzó a participar en programas de televisión en su natal San Luis Potosí. Después vino a la Ciudad de México, donde estudió en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudió armonía, composición, clarinete, sax, canto, piano, historia de la música. Y bueno, aquí conoció a un grupo de jóvenes que, motivados por la carencia de rock mexicano, a inicios de los 80s decidieron comenzar una agrupación musical donde funcionara el punk, el ska, el reggae, y sobre todo que tuviera un agudo sentido de crítica social. Y bueno, en 1985 se unió con Rocco Pachucote, Aldo, Pato, Tiki y Lobito, y dieron vida a una de las bandas de rock en español más importantes de toda América Latina, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y bueno, en aquel año, con el terremoto que surgió de la Ciudad de México, el grupo fue parte activa del movimiento en pro de los damnificados y colocó el movimiento y la desigualdad social como motor de su música. Y bueno, sin más preámbulo, los dejamos con su canción. Con su canción, un lanzamiento de este año. Que este año realizó junto con algunos otros músicos. La canción se llama Otros Nosotros, junto a Salvador Moreno de la Castañeda. Es producido por el intérprete Manuel Loco Corona. Y el LP fue grabado durante el confinamiento en La Valentina Producciones, que incluye además la voz de la Castañeda, a Cristian Levit Vega de Aragán y compañía, y Fadi Iker Corona de La Tremenda Corte. Sin más. Hasta siempre. Hasta Sax. siempre, querido Sax. Gracias de verdad, porque a mí sí me ayuda a despertar la conciencia. Y bueno, no se pierdan dentro de una semana Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú.